Buen día, amigos de Enlace Informativo Hondureño. Este día nos vamos a ir hasta Tegucigalpa, Honduras. Y tenemos la grata compañía del licenciado Nelson Barahona y de la máster Katy Ordóñez. Son personas muy conocidas ya por mi persona. Nelson actualmente es el coordinador de la Fraternidad de Enfermos y Discapacitados de Honduras. Recientemente en Honduras se celebró el 47 aniversario de la Fraternidad de Enfermos y Discapacitados. Hoy vamos a conocer de qué se trata este movimiento y pues Nelson es el coordinador nacional. También la máster Katy Ordóñez, ella es colaboradora fraternista y también vamos a platicar de varios temas. Entonces, muchísimas gracias, Nelson, por estar con nosotros y Katy. Pues, Nelson, cuéntanos, hace 47 años está la Frater en Honduras. Eh, ¿Cómo surge la Frater en Honduras y qué es la Frater? Para los que no saben realmente qué es la Frater, como cariñosamente le decimos. Buen día, es un placer saludarles. Gracias, licenciada Jenny Antunes, por la invitación. Bueno, la Frater es un movimiento ecuménico, ecuménico cristiano que nace en 1977, o por decirlo mejor, llega a Honduras en 1977 porque la Frater es un movimiento a nivel mundial. Llegó a América primero a Perú y luego se fue desenvolviendo en los diversos países como México, Colombia, Chile, Ecuador, y pues hasta llegar al punto de llegar a Honduras. Entonces, en 1977, la Frater llega a nuestro país y tenemos esa posibilidad de poder compartir y conocer personas enfermas y con discapacidad en nuestro país. En su momento, la Frater tuvo muchos núcleos a nivel de país. Lo que pasa que como que la forma de hacer fraternidad era distinta a la que actualmente se hace. En su momento, la Frater tuvo una textilera, tuvo fábrica de arreglar sillas, tuvo también algún emprendimiento para hacer encurtidos, pero en la actualidad la Frater pues lo que hace es hacer visitas y pues luchar por los derechos de las personas enfermas y con discapacidad de Honduras y algo mucho más importante que es evangelizar a las personas enfermas y con discapacidad a nivel de país. Así es, pues es el accionar, ¿verdad?, de este movimiento. También dar capacitaciones, como usted bien lo dice, ¿verdad? Y estar pues luchando por la no discriminación, ¿verdad?, de las personas discapacitadas también en Honduras, que se da mucho, ¿verdad?, en nuestra Es sociedad. correcto. Es correcto, licenciada Jenny. Nosotros en la Frater fuimos una de las organizaciones de personas con discapacidad en Honduras que fundó la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad, porque estamos desde el 77. Por ahí siempre decimos, bueno, de la Frater más bien han nacido otras organizaciones porque personas que han estado en la Frater se han ido y se han fundado su propia organización. Tenemos ese legado y por supuesto uno de los puntos fundamentales es luchar por la no discriminación de las personas enfermas y con discapacidad en nuestro país. Así es, y pues no sé si a usted le gustaría compartirnos su experiencia de cómo llegó a la Frater y si usted tiene, porque usted es el coordinador general, si usted tiene alguna discapacidad. Es correcto, he llegado como creo que de la misma forma como llegó usted en su momento, ¿verdad? Cuando yo llegué a la universidad y conocí a Wilfredo Efraín Molina Morazán, una persona que tiene PCI, parálisis cerebral infantil, El y licenciado, viene él ¿verdad? y me dijo, bueno, correcto, correcto. Él actualmente es licenciado, trabaja en el área de Procene de la UNAP y me dice, bueno, yo estoy y conozco un grupo de personas con discapacidad, ¿te gustaría ir a un retiro? Era un retiro de iniciación para personas enfermas y con discapacidad. Y me dice él, bueno,
tengo tantas personas invitadas, tenía como 7 o 10 personas, y llegó el momento del día y me dice, solo vos veniste, me dice, vos eras el elegido. Desde el 2011 fui a ese retiro y me he quedado en la Frater. Tengo una discapacidad visual denominada débil visual, porque mi vista fue corregida hace unos 15, 16 años. Tengo un lente intraocular que me da la posibilidad de poder ver bastante, pero aún así tengo dificultad para poder mirar. Así es. Bueno, y pues le damos también la bienvenida a la Master Katy Ordóñez, que ella, pues ella fue la que también me invitó a ser parte de la fraternidad, a ser colaboradora fraternista. Y pues Katy nos va a explicar qué es ser colaboradora fraternista y cuál ha sido la experiencia que ha tenido en este movimiento. Buenas noches, Katy. Muy buenas noches, licenciada Jenny, a todo su auditorio. Es un placer poder estar con usted, darle gracias por esta invitación. Pues déjeme decirle que Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad es una institución, es un movimiento, porque no somos una institución, somos un movimiento en el cual nosotros, con los colaboradores, le damos la mano a las personas que tienen una discapacidad y podríamos decirle, somos manos, pies y oídos cuando ellos lo necesitan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he llegado a conocer de la Frater. Como decía Nelson, como le explicaba a usted, yo también fui invitada, también me invitó Wilfredo, pero tuve el placer de tener un reencuentro con la fraternidad para una jornada juvenil de Ramos, en donde yo me fui sola para la jornada, y era una jornada de jóvenes, ¿verdad? Imagínese usted y yo en medio de aquel montón de gente y sola. Sin embargo, Dios me dio la oportunidad de poder encontrar a este grupo de personas y yo solo les dije que si les podía ayudar y ellos me dijeron que sí. A partir de ese, creo que fue el 9 de abril del 2000, entre el 2008 y el 2009, llego yo a la Frate y de esa manera los conozco. Y déjeme decirle que el pertenecer a la fraternidad me ha hecho una mejor persona porque he aprendido a tratar a una persona con discapacidad como una persona normal. Es cierto que a veces tenemos limitantes, pero eso no nos limita a ser profesionales, a ser padres, a ser amigos, a divertirnos y a hacer un montón de cosas, Jenny. Así, y pues según lo que investigué, la Frater surgió, no sé si estoy equivocada, Nelson me corrige, en Francia, y fue el padre, fue un sacerdote, ¿verdad, Henry? Que promovió este movimiento. Pero a las personas que quisieran formar parte de Frater, si tengan una discapacidad o no, solo personas católicas pueden acercarse a este movimiento, Katy o Nelson. Fíjese que no. La fraternidad, como lo decía al inicio, la frater es un movimiento ecuménico en donde personas personas colaboradores y personas con discapacidad pueden llegar a ella y no importa su religión, podríamos decir, ¿verdad? Porque nosotros es uno de los lemas que tiene, ser ecuménico. Es cierto que surge en la Iglesia Católica, el padre François fue quien funda los principios, podríamos decir, pero es ahí donde él ve de que no solo las personas católicas necesitan de ser acogidas, más cuando tienen una discapacidad, sino que también hay personas de otras religiones, de otras creencias, inclusive creo yo que hasta personas que no creen en Dios están en fraternidad. Hay un tema que me llamó bastante la atención que decía el Papa Francisco, que dice que hay que enseñarle a las personas la importancia de dejar de decir ellos y empezar a hablar de nosotros de forma correcta, llamar a una persona con discapacidad. ¿Cuál sería la forma correcta, Nelson? ¿Cómo se le llama realmente a las personas con una discapacidad? Según la Convención Internacional de Derechos Humanos, existe una terminología correcta para tratar a las personas con discapacidad en este caso. Más que los términos, creo que aquí la importancia es que
somos seres humanos y que tenemos que tratar y nos deben de tratar por su nombre, tal y como tratan a los demás. Pero si hablamos de términos como tal, como lo dice la convención, pues se dice persona con discapacidad, pero si hablamos ya de terminología específica, ya para referirse a una persona sorda, muchas veces se dice sordamuda. No existe sordamuda, es persona sorda. No existe la palabra no vidente, no existe. De hecho, hay alguna institución también que dentro de su nombre tiene la palabra no vidente. ¿Por qué? Porque se creó en el momento de que estos nuevos términos no habían surgido. Entonces, es persona ciega, pero lo más importante que se le llame por su nombre. Y ya para concluir, Nelson, ¿qué necesita una persona para ser miembro de la Fraternidad de Enfermos y Discapacitados de Honduras? La Frater, pues, es un espacio abierto donde soy yo el que decido si quiero o no estar. No hay afiliación porque, como lo decía Katy al principio, somos un movimiento de iglesia. Y lo decía Katy muy bien también, ecuménico, donde no se discrimina religión, ni sexo, ni raza. No importa si usted es evangélico, católico, no. Usted puede pertenecer a la Frater y tenemos muchos miembros y aún así participan de las actividades. Generalmente en la Frater se hacen Eucaristía, pero esas personas que son evangélicas ahí están compartiendo con nosotros. No toman la hostia, bueno, la respetan que los demás hermanos sí lo hacen. Entonces, como le digo, es un espacio abierto y solo necesitamos que esa persona pues respete los principios de la Frater. Muchas gracias, Katy. Y gracias por ser esa colaboradora fraternista enérgica, ¿verdad, Nelson? Sí, la verdad que Katy es de las que cuando hay actividades anda en todos lados. Anda en todos lados y siempre se preocupa porque todo salga bien. Pues yo Así es. agradezco a la fraternidad y a Enlace Informativo también por habernos dado este espacio. Y para concluir, yo voy a ser muy buena. Yo creo que todas las instituciones de nuestro país necesitan capacitarse, porque tratamos a las personas con discapacidad como si fuéramos cosas. ¿Por qué? Porque carecen de conocimiento. Sin embargo, creo que todos tenemos que respetar a la otra persona. Y yo por eso estoy muy agradecida, como les he repetido y lo seguiré repitiendo, porque cada vez que yo voy a una reunión de fraternidad es un aprendizaje nuevo, es aprender y también es enseñar a otros para que veamos a las personas discapacidad como personas, no como cosas, no como números, no como un problema, ¿verdad? Entonces, Jenny, yo creo que este medio y todos los medios que se quieran unir para que este tipo de sensibilización vaya creciendo, con eso nosotros vamos a ir marcando la diferencia poco a poco. Y ahí está la palabra clave, porque hay mucha gente que ha sido capacitada, pero no tiene esa sensibilidad. Pues ni a ustedes que nos ven ahí, que están pendientes siempre de cada reportaje de Enlace Informativo Hondureño, les agradecemos la sintonía siempre y unirse esta vez más a Enlace Informativo Hondureño. Hay que sensibilizarnos, todos somos seres humanos. Aunque tengamos una discapacidad, todos somos importantes, ¿verdad? Bueno, que tengan buen día a todos. Soy Jenny Antunes desde la ciudad de Civil Point, Tennessee.